Parece una sonrisa, pero se lo ve angustiado, se lo ve un poco desconcertado. Me parece que no esperaba que esto sucediese. El psicópata tiene un anhelo de omnipotencia y de grandiosidad y va extendiendo a menudo sus actuaciones hasta que encuentra un límite, porque va creyendo que va a poder atravesar todos los límites. Quizás inició con una estafa, después con un maltrato, después asesinó a alguien y después pareciera que acá hay una serie de asesinatos. Estamos cerca del asesino serial, con una sensación de impunidad interna absoluta. Sí. ¿Es posible que una personalidad psicopática así, ¿no?, que ha cometido varios crímenes, en algún momento, o por la omnipotencia propia de sus características psíquicas, ¿no?, piense que no lo van a atrapar y cometa algún error, o en algún momento quiera ser descubierto? Da la sensación de que había como un goce en que tener a todos los medios preguntándole, las cámaras. ¿Puede ser que haya querido ser descubierto? Hay un famoso artículo de Freud que se llama Criminales por sentimiento de culpa. Es decir, que en realidad en una parte de sí mismos se conserva algo de conciencia moral que los acusa y en ese sentido están buscando ser castigados. Hay finalmente una necesidad de castigo y de autodestrucción. Finalmente todo lo que este hombre va haciendo lo va conduciendo a destruirse a sí mismo, aparte del sadismo y el manantial de maldad que brota de su psiquismo. Brota un odio, una revancha, un resentimiento permanente y está tratando de vengarse sobre la sociedad y sobre los otros seres humanos. Goza de la destructividad que él tiene, goza del sufrimiento del otro. Sí, lo que recién Mauro decía, que a mí me generaba también dudas, es que primero los casos aparecen como unos casos de estafa, ¿no? Una persona, un estafador, que busca un rédito económico, quizá usurpar esa vivienda, por eso la desaparición de esta mujer. Y luego aparecen los otros hechos que tienen más que ver con, bueno, crímenes sexuales. ¿Hay punto de contacto entre estas dos modalidades en una misma estructura psíquica? Y seguro, porque en el sentido de que este manantial de omnipotencia y de maldad interna va tratando de atravesar todos los límites que la sociedad nos impone. Uno de ellos es no robar. Y después de robar aparece si no matarás. Y así sucesivamente, desde esta omnipotencia y de esta falta de conciencia moral y la falta de sentimiento de culpa, que aparece muy esbozado muy pobremente, este sujeto va dañando y dañando y dañando y obteniendo cierto placer del daño. Había asesinos seriales que hasta se comían a las víctimas. Doctor. Se combina. Porque a mí me llama la atención, hoy decía, digamos, hay que pasar de una estafa a violar y matar. Sí. Digo, son como dos perfiles. Una cosa es te estafo, te usurpo la casa. Otra cosa es te violo y te mato. Sin duda es otro nivel de gravedad. Pero pasa. Pero pasa. También si analizamos la sexualidad de este hombre, no es la sexualidad de un hombre normal. Es el placer de la violación, es el placer de hacer del otro una víctima que sufre. Lo que lo erotiza es eso, no es una sexualidad. Sí, en este caso, doctor, hay que ver porque todavía no se ha comprobado el delito sexual. Todavía en el caso de Araceli no. En la otra víctima que le atribuyen en principio a este hombre, la víctima de Vicente López, está violada, pero no sabemos todavía si le van a probar ese homicidio. Claro, totalmente. Doctor, ¿y puede ser que en esa estructura emocional haya, por un lado, una estructura emocional que sea perfecta en cuanto a la estafa, escribiendo, redactando o haciendo toda una estrategia, que eso funciona a la perfección, es un hombre frío, calculador, especulativo? Sin embargo, hay otra estructura emocional en él, que puede ser el caso de las chicas jóvenes, y que eso le hace como perder el rumbo y contamina al resto, y por eso es descubierto? Son personas con grandes escisiones, fragmentaciones de la personalidad. En momentos necesita, por supuesto, para poder estafar, aparecer como un hombre seguramente simpático y digno. Es decir, que es un gran impostor. Detrás de eso hay una segunda intención. En una puede ser la de robar, pero más allá está también el placer de violar y de destruir a sus víctimas. Ahora, ¿conoce casos donde estábamos diciendo recién el contenido del video? Es un video que en teoría, vamos a decir en teoría, que el acusado le hace grabar a la víctima horas antes de morir, no sabemos si con un engaño o bajo amenaza,
donde la víctima es obligada a leer un guión, donde el acusado planifica en teoría involucrar a través de ese video, tanto en el crimen de esta víctima como otra anterior, a su exmujer que lo había denunciado por extorsión y que lo había mandado preso hace un par de años en Chivilcoy o en Suipacha, provincia de Buenos Aires, porque este hombre, en teoría, amenazaba a la exmujer con difundir videos sexuales de una relación clandestina que tenía la ex con un policía. Entonces, no es un detalle menor que en este video la víctima, Araceli, haya sido obligada a leer que los posibles autores, tanto de su crimen que se estaba por consumar en ese momento y del otro crimen de Vicente López, fueran la ex mujer del acusado y los 3 policías que lo metieron preso al acusado. Digo, acá hablamos de un tipo que tiene la cabeza como para planificar semejante cosa y después termina cayendo de una manera burda. Digo, ¿es compatible? ¿Hay planificación y no tanta planificación? ¿Es organizado y desorganizado? Bueno, él logró entrar dentro de la prefectura y ser un suboficial, creo. Es decir, que tiene una organización mental lógica más o menos conservada. Obviamente, como decíamos recién, esto incluye un deseo de revancha, una venganza sobre su mujer, pero con cierta puerilidad, me parece, a pesar de todo esto que ha organizado, porque no es muy creíble esta declaración de su víctima de que los responsables son estos 3 otros prefectos, policías, o tomar un remis. Tiene una cierta falla mental, claro. Tiene una puerilidad, una ingenuidad, una pobreza psíquica para poder llevar adelante todo esto, y obviamente iba a caer. Ayer me decían, ojalá que declare, porque el psicópata es torpe. Parece muy torpe. ¿Todos son torpes? No siempre, no siempre. Tenemos a Hannibal en la televisión y en las películas, que era súper inteligente. Muchas veces hay una disociación muy importante entre la capacidad intelectual y la emocional. Emocionalmente pueden ser muy pueriles, pero la capacidad mental y la lógica muy a menudo está muy conservada. ¿Son tipos recuperables? Imposibles. Imposible. Imposible de recuperar. No se recuperan. No se recuperan para nada. Estos sujetos no tienen conciencia moral, les falta una instancia psíquica. No tienen algo que regule su condición humana desde adentro de su cabeza. No roban porque está el policía, pero si fuese por ello matan y roban a todo lo que pudiese producirle placer. Y en ese sentido es muy difícil recuperar una instancia psíquica como es la conciencia moral, o imposible de realizarlo. Y esto nos lleva seguramente a muchos interrogantes sobre la facilidad con la que muchos de estos acusados salen de prisión. Esto es seguramente necesario de ser controlado toda su vida. No podría, a ver, la lectura que usted hace es que son personajes que eventualmente, aprovechando un buen comportamiento carcelario, una libertad condicional, apenas salen, volverían a cometer un delito sexual. Volverían a cometer delitos sexuales, sin duda, sí. ¿No podrían frenar? No, son imposibles de frenar, tienen una sexualidad compulsiva, se les imponen, no se dan cuenta de las consecuencias. Pueden volver a violar y volver a asesinar con bastante facilidad y frecuencia. Este comportamiento indica que esta persona ha sufrido algún ataque sexual en su infancia, ha sido abusado, violado, golpeado, o se crió en un clima de violencia en su infancia. Seguramente se crió en un clima de violencia y ha habido una falla de un modelo identificatorio que tenga una normativa ética. Es decir, acá tendríamos que interrogar si tuvo padre o no, si fue violado, o cuáles son las catástrofes psíquicas que tuvo en la infancia para desarrollar este manantial de odio, deseo de venganza y de maldad. Ahora, usted, tanto como otros especialistas que hemos consultado en otros casos, nos decían que los psicópatas con estas características son efectivamente irrecuperables. Lo que yo le quería preguntar es, ¿cómo esta estructura psíquica deficitaria, por llamarla así, que usted recién describe, que le falta este componente que tiene que ver con la barrera moral, ¿no? Para no cometer un crimen, para no robar, para no violar, para no dañar a otro? ¿En qué momento de la constitución psíquica de un sujeto eso desaparece? Esa pieza del rompecabezas no está y no va a estar nunca.
Y podemos considerar Digamos, que es... porque no es una cosa genética, es algo que se construye. Sin duda es algo que se construye en la educación, en el modelo identificatorio que son los padres, en la buena pareja parental. La ausencia de padre acá es central. Ahora, porque si no uno tendería a pensar que todos los que tienen una infancia o una primera parte de su vida con alguna característica como la que usted describe, terminarán siendo psicópatas serial, y no todos lo son. Seguro, no todos lo son, hay muchas compensaciones. Podemos decir que, bueno, todo esto se desarrolla en los primeros 10 años, pero decimos los psicoanalistas, la infancia es el destino. En ese sentido, lo que ha sucedido en la infancia va a marcar mucho el desarrollo evolutivo. Y las carencias centrales, cuando hay una pobreza de estructuración psíquica, seguramente se van a repetir. Ahora sí, si hay una contraposición o cambia ese ritmo, esa forma de vivir, mejor dicho, después de los 10 años, ¿eso se revierte en la infancia o queda neutralizado al menos? A veces se revierte, a veces se revierte si tenemos una compensación familiar, digamos, o modelos sanos, ideales que se construyen en la adolescencia. Pero si esto no se ha forjado en la adolescencia, estas instancias psíquicas no se incorporan nunca más. Claro, se lo pregunto porque, por ejemplo, en el caso de este prefecto, ¿no? Por ejemplo, para cumplir esa tarea, él entró en una fuerza en donde había una normativa muy rígida. Entonces, por ahí no tuvo esa estructuración psíquica en la infancia respecto de lo que está bien y lo que está mal, lo que se debe hacer y lo que no, por parte de sus padres, ¿no? Porque el padre es la ley y no se lo han marcado. Ahora, después, él buscó una actividad en donde había una clara normativa que cumplir. Exacto, eso fue quizás una elección sana, porque él, como no tiene esta instancia interna, la encontró afuera muy rígida. Y en ese sentido, esa rigidez externa es curativa en alguna medida, si él logra que esa violencia la use para el bien, porque claro, finalmente no pudo, tiene un foco de violencia interna. Que digo que no pudo porque lo intentó, digo, no, evidentemente claro. No pudo porque lo desafectaron de la fuerza en 2006. Claro, por estafar a sus compañeros. Claro. Claro. Estafó a sus compañeros. Sí. No es decir, pudo, que en ese sentido sí. No pudo respetar las normas y las leyes rígidas que le impuso la prefectura, que en cierto modo para esta gente puede ser normatizante, y nuevamente transgredió y traicionó a sus compañeros. Y por querer seguir traicionando a sus compañeros y mandarlos presos, es que ahora va a pasar su vida. Ahora, ¿tienen arrepentimiento los psicópatas en general, los psicópatas sexuales, homicidas? No tienen ni sentimiento de culpa ni arrepentimiento. Porque hay una frase que le atribuyen a él, que ni bien lo meten preso, es lo que dicen los investigadores, él lo desafía y le dice, me lo van a tener que probar. Claro, desafía a todos. Sí, pasa. No tiene arrepentimiento, no. En un caso de un hombre que había asesinado, le pregunté si le parecía que estaba bien o que estaba mal lo que él había hecho. Y él pensó un momento y dijo, bueno, vino la policía, así que debo estar mal lo que yo hice. Es decir, no tenía desde adentro sentido de culpa. No tenía ni sentimiento de culpa, arrepentimiento, ni conciencia de su maldad. Tenía que venir la policía para que le digan, para que él piense, debe estar mal lo que hice. A veces los pequeños detalles sirven para pintar la personalidad de una persona, ¿no? Empezar a definirla concretamente. Ahí veíamos, por ejemplo, que en la foto que aparece él con el uniforme de prefectura, un uniforme que es de el grado de oficial, mientras que él es suboficial. Cabo. Esa usurpación de imagen o la pretensión en su vida de llegar a ser alguien que no fue en definitiva, ¿no? Un impostor. Un impostor quizás nunca logró ser lo que hubiese querido ser. Tiene un sentimiento en realidad de pérdida de autoestima y de falta de respeto por sí. Doctor, muchísimas gracias, doctor, por haber compartido la mesa.